también en la devolución, en la alimentación, en la formación del bolo alimenticio. Bien, vamos a ir a definiciones. Esta es una, partiendo del principio de que el profesor facilita y los alumnos elaboran y construyen. Después voy a una definición personal, de la que quiero que ustedes también tengan otra definición y no sea la memoria la que tenga que actuar. Sí, la memoria tendrá algunos parámetros, pero que cuando uno tenga una charla con alguien o tenga la charla con médicos o cuando trabajen en hospitales, hoy se va a poner de moda los hospitales para ustedes. Van a trabajar con el equipo multidisciplinario, esto estoy seguro, porque las circunstancias, esta pandemia nos está dando de que se van a construir, tienen que construirse hospitales. Nos ha mostrado una falencia total en nuestro país de que no tenemos la adecuada infraestructura ni tampoco los profesionales que puedan solucionar los problemas. Por lo tanto, seguramente el gobierno y los gobiernos, o quien está en este sistema, tiene la obligación de tener primero la salud como un elemento primordial. Por eso es bueno la relación, los conceptos primordiales, la ciencia, el diálogo con los profesionales médicos y otros profesionales de tener este conocimiento. Básico, evidentemente, pero que nos sirve para tener un diálogo a partir de esto con los futuros, con otros profesionales en salud. La embriología, subdisciplina de la genética, es decir, la genética es un todo de esta embriología. Esta embriología que también en los últimos años ha cambiado la terminología, ¿sí? Que nos indica fundamentalmente de que la embriología es molecular. Ya no tenemos ese estudio como teníamos hace un tiempo, solamente la embriología, nos dedicamos a la embriología. Ahora nos abocamos a lo más profundo, a las moléculas. Tratamos de explicar cómo y por qué algunas de las lesiones que se producen a nivel de nuestro cuerpo. En este caso, a nivel de nuestra región que nosotros tenemos como estudio. Entonces, es una disciplina enorme que tiene un estudio, miren, de, no sé, más o menos serán 5 o 6 años, de toda una vida hay que estudiar la genética. Inclusive en estos virus, miren que ustedes ven el coronavirus y en otros virus hay formas elementales de vida que algunos tienen RNA, otros tienen DNA, es decir, dentro de su estructura. Y en este caso este coronavirus tiene un RNA, un ácido ribonucleico, que le permite pues ciertos cambios, ciertas transformaciones, que en este caso se denominan la mutación. La mutación es el cambio, la transformación de una estructura, la modificación, la conducta fisiológica, que suelen efectuarse estos virus, que ustedes ven, dicen una primera ola, una segunda ola, y hay un cambio, que hay el cambio de sintomatología, incluso, miren, antes la sintomatología era que no se percibían los sabores ni los olores. Ahora, el cambio que ha venido con esta segunda cepa, y la tercera, y con las variantes que tiene Brasil, México, Europa, ahora el primer síntoma uno detecta de que tiene diarrea. Entonces, estamos ante un personaje, le diré así de esa manera, que se pone una máscara, se pone la otra y que cambia de fisiología y de movimientos incluso. ¿Está en el aire? No sé. Sí está en el aire, comprobado por los científicos. ¿Está en los alimentos? No. Está en una taza, en un vaso alojado. Ahí tiene cierta duración. En los metales, están ubicados ahí el coronavirus. Entonces, esto les doy para decirle para que ya en su glosario comiencen a agregar un término que debe estar agregado en ese glosario que después, posteriormente, Carlos, nuestro Carlitos, el ayudante de la cátedra, les va a pedir una serie de detalles que tengan que llenar un glosario, que tengan un cuaderno especializado para este tema. Mutación, cambio, transformación de las estructuras, en este caso de células. Cambio, transformación. La embriología es una subdisciplina, como vemos acá, de la genética.
Es la rama de la biología, sí, forma parte de la biología, porque este término, a ver, quiero que lo tomen bien en cuenta, la embriología cambió por un término más profundo, más científico, que es la biología. Biología. Vayan grabándolo, repasando, siempre razonando. La memoria sí forma parte fundamental, pero para mí el razonamiento es lo más importante que debe adquirir un alumno. Sin razonamiento somos repetidores de palabras. La biología del desarrollo. Verán ustedes en los libros, biología del desarrollo casi es una sinonimia de la embriología, ¿no? Ahí está, desarrollo. Grábenlo, por eso estoy haciendo así lento. La forma de escribir no me da medio ortodoxa. Biología del desarrollo. Entonces, embriología, sinonimia, biología del desarrollo, que implica el estudio profundo, molecular. Ya estudiamos a nivel molecular, no de superficie. Esto nos va a determinar los diagnósticos. A ver, les voy a dar un ejemplo. Los japoneses en este momento, cuando hay una anomalía del corazón, una atrofia, no sé, una estenosis, ya en familias adineradas que se someten a todos los estudios, pueden determinar estas anomalías y hacer una intervención, miren, de tal magnitud que uno queda, o un labio fisurado, por ejemplo, un labio fisurado, una mala formación de los labios, ya lo tiene determinado previo a que se forme el rostro, previo a que se forme el macizo facial. Entonces, ¿cómo se procede? Se toma en cuenta el tiempo y el espacio, porque la embriología es temporal, es espacial. Es temporal porque tiene 9 meses y es espacial porque está sujeto al seno materno. Entonces, los investigadores ya lo tienen todo delimitado. Tiempo, cuando se forman los labios, cuarta, o cuando se forma cuarta, quinta y sexta semana, toman en cuenta ese detalle y entonces hace una apertura a nivel del vientre materno, sacan por un momento al producto y le hacen la cirugía. Es decir, que cuando el producto nace a los 9 meses, ya no tiene el problema del paladar hendido ni el labio fisurado. Entonces hay un avance profundo, por eso los términos comienzan a cambiar, biología del desarrollo. Si embriología sigue considerándose porque evidentemente tiene una estructura embrionaria, pero el estudio va más allá, es más profundo, tenemos la biología del desarrollo. Es la rama de la biología, sí es una rama de la biología. Ustedes saben, si desglosan la palabra biología, bios, vida, logía, estudio, tratado, estudio de la vida. Estamos estudiando la vida de un nuevo ser, que se encarga de estudiar la morfogénesis. Tienen aquí otro término, miren, morfogénesis, que vamos a definir la morfogénesis como forma, el origen de la forma de una estructura. En este caso, la estructura corporal de un ser humano a partir, luego lo explicamos, de 2 células altamente especializadas, aunque hoy últimamente ha cambiado ese concepto, porque tenemos la clonación a partir de 2 células somáticas, no especializadas, que se puede crear un nuevo ser, sí, con las mismas características, con algunas deficiencias que evidentemente, porque la vida es una concepción de un ser superior, no puede haber otra cosa, somos prácticamente perfectos en el orden de la creación, de la formación de la estructura corporal y perfectibles desde el orden a partir del nacimiento, de otro estudio que se llama, que después lo vamos a estudiar, que es la ontogenia, a partir del nacimiento. El hombre es perfectible. Morfogénesis, forma, origen de una forma. Entonces comprendan que estamos originando un nuevo ser. Esto va a incluir, miren, los nervios, la gametogénesis. Entonces tendremos
que la embriología tiene un periodo preembrionario que se denomina la gametogénesis. Otro término para su glosario que tienen que subrayarlo, que tienen que anotarlo, gameto, que significa las células germinales primordiales, originarias de la vida, es decir, el origen, génesis, origen de estas células. Que les voy adelantando, aparecen más o menos, voy a hacer una estructura más o menos corporal y quiero ser, más que hacer un dibujo perfecto, quiero que tengan una idea de lo que es la estructura del producto, que tiene varios segmentos, como ustedes verán, el segmento cefálico, segmento medio, el segmento posterior o caudal, que está situado en la parte baja, sin nivel podálico de los futuros de los miembros inferiores. Entonces tendremos en este segmento posterior, más o menos acá, la proliferación de un grupo de células importantes, que no son otra cosa que estos, los gametos, proliferación, división, ahí entra la mitosis, esa mitosis donde nos permite la reproducción de células primordiales, célula, como Virchow, una célula proviene de otra célula, y esas células migran hacia un elemento que está en plena etapa de formación, y aquí tienen ustedes otro de los elementos. Analicen las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Son las glándulas sexuales primordiales, donde se depositan las células y nos vamos a quedar ahí. Suceden dos fenómenos. Un primer fenómeno, se depositan en las capas profundas una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y esas células, los gametos, serían los óvulos y los espermatozoides, sufren una serie de transformaciones. Y en la mujer, muy temprano comienza la muerte de estas células. Se producen y desaparecen. Se reproducen y desaparecen. En el hombre permanecen incólumes hasta la pubertad, hasta la primera eyaculación, donde estas células se originan y luego son expulsadas a través de las eyaculaciones. Les había hablado del periodo preembrionario como división de la embriología. Entonces tendremos que la embriología surge a través de procesos, y uno de estos procesos importantes son la unión de dos células altamente especializadas. Sin esta unión, nosotros no tendríamos la embriología, no tendríamos la evolución productiva, la diferenciación de las células, no tendríamos la diferenciación y el crecimiento. Dos palabras más les estoy dando. Embriológicamente, el crecimiento es una cosa y el desarrollo es otra, embriológicamente. Crecimiento es literalmente aumento del volumen de las células. Desarrollo, se suma esa palabra, pero se suma la diferenciación de las células, que forman determinados órganos, y estos órganos después originan los sistemas y la fisiología del futuro ser humano. Dos células altamente especializadas, el óvulo y el espermatozoide, nos van a permitir entonces este proceso denominado embriológico, periodo preembrionario. Estas dos células, óvulo y espermatozoide, como ustedes van a ver, yo he mandado ya el libro que tengo, que todavía no está publicado y que todavía está en una etapa de preparación, de corrección, pero que tiene los elementos fundamentales para que ustedes puedan leer. Óvulo y espermatozoide son células especializadas que sufren un proceso de cambio y transformación, que tienen dentro de su desarrollo etapas consolidadas hasta llegar un óvulo maduro y un espermatozoide maduro. Transformación para luego ser, ya en el momento de la pubertad, tanto en la dama como en el varón, ser expulsados, y si hay una relación sexual, la posibilidad de que puedan
crearse un nuevo ser, y si no existe, entonces el fenómeno que vendrá en la mujer, vendrá el periodo que se suele denominar un periodo cíclico, un periodo ovárico, que comprende, primero, si hay fecundación, tendremos la implantación. Si no hay fecundación, tendremos la menstruación, que es otro capítulo aparte que tenemos que estudiar. Digo dos células altamente especializadas y quiero mostrarles a estos espermatozoides y un óvulo. La característica singular, seguramente ustedes tendrán un análisis, es singular, muy especial, porque tenemos un óvulo y en pos del óvulo van varios, es decir, cada ciclo ovárico de entre 3, 4 y 5 óvulos son lanzados y uno de ellos permanece, y en cambio los espermatozoides son millones en busca de ese óvulo. Entonces son células realmente especializadas, dotadas de una actividad diferente a cualquiera. Los espermatozoides, fíjense, son frágiles, son lábiles, delicados, tienen un tránsito veloz y una vida fugaz. Dicen los autores que duran 24 horas y que los óvulos tienen un poquito más de duración. El tamaño, también en micrones, es una diferencia que existe entre el óvulo y el espermatozoide. La unión del óvulo con el espermatozoide nos va a dar un resultado. Entonces vamos a entrar con un término que se denomina la mitosis. Bien. Mitosis es el proceso celular por el cual se producen dos núcleos idénticos en la preparación para la división celular en general. La mitosis va seguida inmediatamente del reparto equitativo del núcleo celular, así como del resto del contenido celular en las dos células hijas. Vuelvo, entonces tendremos que este espermatozoide pícaro. ¿Por qué es pícaro? A ver, porque son millones los que llegan a la región de la concepción, de la unión de estas dos células altamente especializadas en el útero. Millones, y uno solo, ese pícaro, que logra introducirse. Previo a esto hay varias, lo vamos a hacer en la explicación totalitaria cuando hablemos de fecundación. Entonces ingresa el espermatozoide previo a las fases que tiene, ingresa y entonces se ubica como no pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Este sería el femenino que está ahí, el pronúcleo masculino que luego van a intercambiar su material genético, uno que proviene de la madre, otro del padre. Entonces, una vez que sucede este fenómeno, estas dos células se dividen en dos, ¿cierto? Dos, y comienza el proceso de la mitosis. Bien, como habíamos explicado aquí, esta es una definición, pero yo tengo otra definición que es más aproximada. Es lo mismo en el fondo, lo mismo, pero con otras palabras. Esta tiene otras palabras. Por eso digo, ustedes tienen que ir al razonamiento, no tienen que ir a la memoria. Entonces yo diría, si me preguntan qué es la mitosis, y soy un alumno de primer año de odontología o de medicina, dijera que la mitosis es la división celular. Sería un buen término, muy frágil evidentemente, que tendría que ser consolidado, porque ya yo soy un futuro profesional en salud, y entonces no podría decir tan frágil, que es la división celular. Tendría que añadir otros condimentos, como por ejemplo aquí lo añaden un condimento que dicen núcleos idénticos. Sí, el pronúcleo masculino, el pronúcleo femenino, idénticos, en las mismas características, con la misma carga genética, pero con la diferencia que el hombre determina el sexo. Es decir, el hombre tiene XY y la mujer tiene XX. Quien determina el sexo, por lo tanto, es el varón. Este término que quiero emplearlo para ustedes. Miren, yo tengo la experiencia de haber trabajado con profesores muy, muy buenos, realmente, excepcionales. Soy feliz por ese detalle. Uno de ellos es el doctor Gonzalo Taboada, que
que postuló como para rector, genetista, es el mejor de Bolivia para mí, por lo menos como docente, es muy didáctico, un hombre muy capo. El doctor Ángel Poveda, que fue mi maestro, mentor de todo esto que yo he seguido sus pasos, el que me enseñó a razonar y el que no me enseñó a repetir libros, porque generalmente somos repetidores de libros, no razonadores de libros. Entonces él me decía, Pablo, ven, acércate. Te voy a dar una definición que ojalá te sirva durante tu vida como profesional de docente. Analiza y luego me dice si está perfectamente lo que hablo. Bien, me dice, la mitosis es la división geométrica progresiva. División geométrica progresiva. Doctor Ángel Poveda, ¿qué es la mitosis? Es la división geométrica progresiva de 2 en 2. A ver, me explico y voy a volver, miren, a esta división, porque vamos a tener 2 células, ¿no? Aquí tenemos 2 células. Entonces, a partir de esta tendremos, se dividen, esta se divide y esta se divide, entonces tenemos 2, 4, 8, 16, mórula. Porque al agruparse esas células tienen la apariencia de una mora, por eso, mórula. ¿No? Tendremos entonces 2, 4, 8 y mórula. Y luego esto va aumentando, mayor cantidad del volumen, la mitosis, aumento de células, división celular, aumento de volumen, una blástula, el blastocisto, si hay en el caso de cuando hay la fecundación, se forma el blastocisto por la división celular. Este blastocisto que es capaz de transportarse a través del útero y luego llegar a la pared posterior superior del útero y implantarse en esa pared y luego desarrollar. Entonces tenemos mórula, blástula, gastrularización, es decir, la diferenciación de las células, y finalmente el embrioblasto, cuando ya está implantado en el útero. Es decir, miren, ese concepto que quedó tan cortito de decir que es la división celular, incluye otros aspectos. Que para nosotros significa tener un criterio, un razonamiento, aplicarlo posteriormente. Les había dicho que esta mitosis tiene una serie de pasos, la profase, metafase, anafase, telofase, que serán explicados cuando estudiemos la gametogénesis. Cada uno con su estilo, cada uno con su parte principal. La profase, por ejemplo, donde vamos a encontrar a los grupos de cromosomas totalmente expandidos, perdidos, un par en un lado, otro par en otro lado, cada uno tiene su par, y luego va avanzando en la profase, ya nos encontramos que se desenrollan los cromosomas y va buscando su par. Y luego vamos entrando en la metafase propiamente dicha. En la telofase, en la fase y las células, estas células que resultan ser las células hijas. Mórula, como les había dicho, esta mórula que parece una mora, que eventualmente tiene 32 células, dicen los libros, ustedes leerán seguramente y van a comprobar, van a investigar, porque, reitero, en la perspectiva de que el docente se equivoca, el docente puede equivocarse y el docente puede no decir, eludir algunos términos. El docente, como yo, por ejemplo, que cada clase que yo voy a emitir jamás la voy a repetir. ¿Por qué? Porque vuelvo a emplear la misma clase, pero con razonamiento. Es decir, que nunca mi clase va a comenzar con la misma manera si no tiene el objetivo de que el alumno, a partir de este punto de inflexión, adquiera un conocimiento, pero a partir del razonamiento. Todo es razonamiento. Si yo tengo una determinada vena, la maxilar interna, voy siguiendo su trayecto, y como yo tengo el conocimiento anatómico, voy deduciendo sus ramas colaterales que va evolucionando a medida que avanza esta arteria. Pasa lo mismo con la neurología. Tengo la mórula, la blástula, el blastocisto, que es implantado, y el embrioblasto, con la diferenciación de los tejidos formadores de las estructuras corporales. Ahí está un embrioblasto, para señalar que ya encontramos con 2 grupos celulares. Este sería el endodermo, este sería el ectodermo. Recuerden que después se va a formar el mesodermo, es decir,
Tendríamos ectodermo, endodermo, mesodermo como tercera hoja formativa, el disco germinativo trilaminar, embrioblasto, que será capaz de transformarse en las diferentes estructuras corporales originarias de estos tejidos. Si hablamos de mesodermo, músculos. Si hablamos de ectodermo, nervios. Si hablamos de endodermo, hablaremos de revestimientos epiteliales. El blastocisto, que tiene una característica singular, se había introducido aquí, en este segmento, en esta célula, en esta mórula, ¿recuerdan? Se había introducido agua. Y entonces desplazaba un grupo de células y, claro, va a comenzar a formar el macizo celular interno, que en el futuro será el ectodermo, el macizo celular externo, que será el endodermo en un futuro próximo. O sea, todo esto que les he hablado, y todo esto que hemos ido desglosando como primer capítulo, tiene como un elemento fundamental las células altamente diferenciadas. Esas son las células que nos van a permitir a nosotros fundamentalmente tener este análisis que les estoy hablando. Ahora bien, vamos a ir un poco de lo que esta embriología ha ido evolucionando, como les digo, a partir del siglo XX. No quiero remontarme atrás porque la historia tanto a nosotros no nos interesa. Conocimientos generales sí. Que Aristóteles, que tenía el estudio entre dos polluelos, o que tenemos otros investigadores como Watson y Crick, como tenemos a Mendel, la genética, pero que tenemos a un investigador que es el actual y es el moderno. Actual y moderno. Me estoy refiriendo a von Baer, que es el padre, von Baer, que es el padre de la embriología. ¿Por qué es el padre? Porque él ha comenzado a escribir, evidentemente, dentro de las posibilidades que nos puede ofrecer el desarrollo embrionario, nos ha comenzado a describir a partir de esas dos células altamente especializadas y ubicándolas en el tiempo. Es decir, a determinado tiempo, ¿cuánto tarda en transportarse una célula fecundada, es decir, un óvulo fecundado, hacia la pared posterior superior del útero, donde se implanta normalmente? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Primera pregunta. La segunda, ¿cómo se implanta ese producto? ¿Dónde se implanta? Entonces, vamos a las estructuras del útero, perimetrio, endometrio, miometrio, y hablamos que en la parte profunda, es decir, voy a volver un poco a esto. A ver, me gusta un rojo o un amarillo que va a ser más sobresaliente. Entonces vamos a simular, miren, un útero con las trompas, con sus fimbrias y todo aquello. Entonces este útero tiene una característica singular que es muy pequeño y puede duplicarse 1000 veces. Por eso ven a las mamás que son muy gorditas y el útero tiene ese elástico. Entonces ese útero tiene sus tejidos y esos tejidos están, como ustedes van a entender ahora, el perimetrio. Perdón, vamos por las capas grandes. Endometrio, miometrio. Endometrio sería el más interno. Perimetrio y la capa muscular que está situada al medio, el miometrio. Entonces estas capas nos van a determinar el albergue, el local, el domicilio, en otras palabras, donde el producto se va a internar, donde el producto se va a diferenciar, donde el producto va a tener la capacidad de alimentarse, ya por parte de la madre, porque vendrá una
circulación uteroplacentaria primaria, y donde tenemos otro campo, donde en este tiempo de transporte de este óvulo fecundado a través de la trompa, buscando la pared superior del útero, carece de un elemento, está solo, aislado. En ese tiempo, 24, 48 horas, a ver, la pregunta es, ¿cómo se mantiene y cómo vive? Entonces, anoten esto, cómo vive ese producto antes de llegar, antes de evolucionar en el útero, por inhibición. Por inhibición. Es decir, que sus propios productos, a través del óvulo y del espermatozoide que tienen, sus productos tienen grasas, tienen azúcares, son capaces de mantenerse previo a la introducción de la capa profunda del útero. Entonces, esta capa profunda del útero, el endometrio, que tiene una capa basal esponjosa, esta capa basal es la más importante para nosotros. Hablaremos de esa capa basal que se regenera en el útero. Es la única que se regenera en el útero. Menstruación queda capa basal y luego vuelve otra vez al ciclo menstrual, al ciclo ovárico. Entonces hay dos series que tenemos que diferenciar en esta etapa embriológica que estamos hablando, preembriología y la embriología propiamente dicha. Y la historia que nos ha determinado ese estudio de von Baer, que nos ha determinado todo esto que les estoy hablando. Él lo ha determinado y lo ha plasmado en literatura. Literatura que trata de explicar todos los acontecimientos acaecidos, es decir, la historia formativa de un nuevo ser. Von Baer, por eso significa ser el padre de la embriología. Bien, vamos a ir a otro término y esto la próxima clase lo vamos a aclarar con más detalles, pero voy a esta parte importante. Ustedes seguramente se van a preguntar y están llevando seguramente a la anatomía humana normal, las generalidades, y hay un término que se llama posición anatómica, ¿no? Seguramente. Estoy seguro que están estudiando eso y que están repasando porque no pueden dejar pasar. Es parte importante de nuestra descripción anatómica porque la anatomía es macroscópica y uno puede observar. Entonces, en la terminología embriológica tenemos que diferenciar dos cosas fundamentales. La próxima clase tendré todas las presentaciones para que ustedes puedan clarificar para entrar luego a la genética. Entonces tendremos que en la anatomía, voy a hacer memotecnia, la anatomía humana normal tiene como estudio a un individuo en posición inerte, sin movimiento, muerto. Ustedes lo tienen al cadáver de costado, cae del costado izquierdo, del costado derecho, ventral, de costado, de espalda dorsal. Es sin movimiento, sin dinámica. Posición anatómica humana normal que consiste, recuerden, les voy a repasar nada más, posición de pie con los pies ligeramente abiertos, las palmas de las manos dirigidas hacia adelante, la mirada perdida en el horizonte. A partir de eso se hacen cortes, ¿no es cierto? Sagital, transversal, antero-posterior. La embriología tiene como terminología principalmente tomando en cuenta el movimiento del producto. Es dinámico, cambio de posición permanentemente. Por lo tanto, el producto cambiará de algunos términos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando en la posición, en la terminología anatómica humana normal, hablamos de cefálico, se está refiriendo a una parte superior relacionada con la cabeza, evidentemente. En el producto, esta porción que cambia permanentemente es craneal, de cráneo del producto. La porción de ventral siempre, miren, esta porción de ventral que tiene, o anterior, que dice no puede ser anterior, ese término de anterior se borra del léxico
embriológico, porque no puede ser anterior, porque cambia permanentemente, puede estar en posición inferior, pero siempre será ventral, referido al vientre del producto. Dorsal será de la misma manera. Se emplea el término referido a este producto, porque va a cambiar, porque el producto tiene a tender a plegarse cefalocaudalmente, así de esta manera. Aquí tenemos un ojo, aquí tenemos su oído, aquí tenemos el estomodeo, cavidad bucal, el cordón umbilical, y aquí los intestinos que va hasta la región cloacal, hacia la región inferior. Tendremos el cambio posicional. Entonces, este segmento, si estamos hablando de la parte de vientre del producto, tendremos la parte dorsal, el segmento que está situado en la región situada en la parte posterior del producto, no cambiará de término jamás, será dorsal. En cambio, en el producto, mire, en esta estructura ya nada, o sea, esto está delimitado, tiene cefálico, cefálico. Acá cambiaremos de posición según a la estructura que nos vayamos encontrando cuando este producto se pliegue. Tendremos a nivel del hígado, llegaremos a la posición que la cabeza se sitúa a nivel, buscando el desahogo, es decir, salir a través de la vagina. La vagina, que es el canal del parto y el alumbramiento, abre ese movimiento. Entonces, nuestra terminología es dinámica. Cambio posicional del producto dinámico, no estático como en el otro lado, con líneas bien delimitadas. Sagital es la línea sagital. Aquí la línea sagital puede cambiar de acuerdo a las estructuras que están relacionadas con el medio externo del producto, no solamente el producto. Claro, esto digamos que a nosotros no nos está interesando tanto, pero debemos conocerlo, por lo menos superficialmente, porque cuando ustedes vayan a una clínica, tendrán la posibilidad seguramente, pregunto, de trabajar con médicos y de tener una historia clínica que les llega a la mano y que ustedes comienzan a buscar su historia clínica y verán que hay diagnósticos del médico, hay diagnósticos de ecografías, hay diagnósticos de todas las enfermedades que el paciente ha pasado y que dentro de ese diagnóstico tendremos la estructura de la cavidad bucal. Entonces, si yo leo algo, tengo que conocer, tengo que saber de lo que se está hablando de esta historia clínica. Miren, es un detalle tan importante que parece superfluo. Pero cuando llega la hora de la verdad, el odontólogo se convierte de cientista en empírico, un individuo que solamente saca, como el término dice, tan limitado odontología. Odonto, diente, logía, estudio, tratado. ¿Es así? ¿Es así? No es así. Pues nosotros tenemos un estudio profundo de todas las estructuras que rodean. La inervación, la musculatura, la fisiología. Ese es un mundo realmente, la odontología, la estomatología. Para mí, ese término tiene que ser cambiado, seguramente alguna vez lo harán, no es odontología, es estomatología. Por lo tanto, yo tengo que tener este conocimiento de lo que está aconteciendo con esa señora gestante que ha venido a mi consulta, que esa señora gestante necesita soluciones a sus problemas, es decir, solución a los dolores. Y necesito un diagnóstico inmediatamente al lado. Pero yo tengo que conocer esto. Superficialmente sí, pero tengo que conocerlo. Si no, ¿de qué estamos hablando? El odontólogo se quiere relegar y dice, no, cavidad bucal, diente. Por favor, son cientistas. Les he dicho 1 y 1000 veces. Y al ser cientista, tenemos la obligación de conocer estos detalles.